favor. Bueno, entonces, la semana pasada estuvimos viendo todo lo que es el suprematismo, ¿no? Que habíamos visto Malevich, que habíamos hablado que era parte de estas vanguardias rusas, ¿no? El rayonismo, suprematismo, y ahora llegamos al constructivismo ruso. Sí, el constructivismo ruso va a tener una idea muy diferente a lo que era el suprematismo y el rayonismo en cuanto a cuestiones políticas, ¿sí? Lo que va a establecer el constructivismo está en una frase, ¿sí?, de Mayakovsky, que les voy a leer, muy cortita, que dice: las calles son nuestros pinceles, las plazas nuestras paletas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que van a tener una mirada social muy fuerte, ¿sí? Una mirada del obrero muy fuerte y del trabajo. Nosotros un poco en las anteriores vanguardias rusas que vimos, hablamos un poco de la fuerza del trabajo, pero como rusos. Pero en este caso, muchos constructivistas rusos van a empezar a pensar el arte como un trabajo más, ¿sí? Nosotros vieron que a veces quizás el artista consagrado es visto desde otro lugar, ¿no? A veces medio desde un lugar de erudito, el consagrado, los pobres no. Desde erudito, desde un pensador, está como un poco por encima, algunos, ¿no? Es como una cuestión social. Bueno, los constructivistas rusos van a decir, no, nosotros somos parte del engranaje, somos un engranaje más. Dentro de la vida obrera, ¿sí? Entonces ellos van a decir, nosotros trabajamos en el taller las mismas horas que el obrero trabaja en la fábrica, ¿sí? Por el mismo dinero. Entonces, esta es la primera vez, ¿sí?, que vemos esta visión, ¿sí?, tan ligada a la cuestión marxista, a la cuestión obrera, ¿sí? Y entonces recordamos también que en Rusia también había empezado, ¿se acuerdan que decíamos, bueno, fue agraria? La revolución bolchevique. Exacto, fue agraria durante mucho tiempo, mucha gente era analfabeta y de repente con la revolución bolchevique van a empezar otras ideas a efervecer en el ambiente. Esto es lo que vamos a ver de estos artistas, ¿sí? Vamos a ver dos corrientes del constructivismo ruso, ¿sí? Una corriente que es este hombre, ¿sí?, Tatlin, ¿sí?, si quieren el nombre en el alfabeto ruso, que no me acuerdo ahora cómo se llama, ¿sí? Vladimir Yegrafovich Tatlin, pero para nosotros Tatlin, ¿sí? Esta es una corriente, y es la corriente productivista, ¿sí? Pero después vamos a ver otra corriente realista, ¿sí? Va a haber algunas diferencias entre ellos. En el caso de Tatlin, vamos a ir por un lado de abstracción, ¿sí? Un planteo más abstracto, ¿sí? Pero esto de la cultura artística tipo obrera va a ser parte del constructivismo ruso en general. ¿Sí? Entonces nosotros pensamos, tenemos que pensar, ¿no? Teníamos al cuadro blanco sobre fondo blanco, al cuadro negro sobre fondo blanco, y eso, ¿qué le sumaba a la sociedad? ¿Qué pueden pensar que le sumaba? ¿Le sumaba a la sociedad? O sea, sí, hoy en día podemos pensar que sí, pero a la sociedad analfabeta rusa le podría haber sumado algo. No la modificaban nada. No, así directamente y en el momento, no. Entonces los constructistas rusos dicen, bueno, nosotros nos vamos a oponer a esa idea suprematista y vamos a ir por un arte como evidente, ¿sí? Que trascienda el arte mismo y llegue a este pueblo que necesita una guía en este momento, ¿no? Entonces acá vemos, no sé si conocen, esperen que yo les quería primero una foto que me la desordenó, que era la primera, es esta, no sé si la conocen, ¿la vieron alguna vez? Quizá en el Mundial de Rusia, fue muy vista en el Mundial de Rusia. Sí. Bueno, esta señora está gritando, libros, está gritando. Y este tipo de imágenes son las que se van a producir en este constructivismo ruso.
¿sí? Son imágenes publicitarias, pero que están pensadas para llegar a las masas, ¿sí? Y a las masas pobres, analfabetas. No se necesita pensar el arte puro de un cuadrado blanco sobre fondo blanco, que es bien diferente, bien directo. ¿Sí? Es llamativo. Sí, y además, bueno, quedó, nosotros lo podemos ver como algo que lo conocemos, más allá del Mundial de Rusia. Entonces, la idea es que la gente lo comprenda, que llegue a la gente, y vieron que la otra vez hablábamos de esto de la praxis vital o de llegar el arte a la práctica cotidiana. Bueno, si bien el suprematismo se lo planteó, pero no llegó, el constructivismo ruso va a seguir apostando por esto, ¿sí? Por que llegue a la diaria. Y estas publicidades, también propagandas políticas, van a ser muchas, no solo publicidad de productos, va a ser parte, ¿sí? Y no por eso van a dejar de experimentar. Vamos a ver que materialmente cambia. Bueno, crear arte del proletariado, entonces es uno de los puntos, ¿sí? Que estuvimos hablando. Y también un poco esta cosa medio utópica, es como un sueño, bueno, que llegue a todos el arte, hay que ver si llegó, ¿sí? En 1920 es este primer manifiesto de la parte realista. Vieron que les dije, bueno, va a haber dos vertientes, la productivista y la realista. Acá no puedo dibujar, así puedo. Esta es de la realista, Nahum Gabo es realista. ¿Sí? Y después, bueno, un programa concreto de acción política. O sea, ellos tenían una visión política, iban a por ella. ¿Sí? El proletariado, el obrero, todo, y sobre todo aunar las artes. ¿Sí? La combinación de las artes también va a ser parte de estas ideas. Ahí se ve un poquito más. Se ve bien. Bueno, entonces podemos decir que el constructivismo ruso es un arte al servicio de la revolución, ¿sí? Están al servicio de que la gente entienda, de que la gente se asume a esta revolución, ¿sí? Esto ya le dije recién, bueno, el artista como obrero y transmisor del ideal socialista, ¿sí? Todo tan ruso que duele. Vamos a ver. El Bien. rojo, ahí presente el rojo. Sí, sí. Bueno, acá les puse algo que después quizás algunos dirán, eso es la Bauhaus. No, es constructivista ruso, esto de ir a la práctica. Sí, de ir a la práctica de la vida cotidiana. Un poco de lo que venía del suprematismo, pero también esto va a ayudar después a que la Bauhaus trabaje con esto. O sea que todo va a ir para el mismo lado. ¿Sí? Entonces, algunos de los objetivos es ¿no? Eliminar la distinción entre las artes, o sea, que el teatro, la escultura, la pintura, el grabado, la gráfica, ¿sí? Van a ir todos en el mismo nivel. No es porque uno es pintor, va a ser mejor que un escenógrafo. ¿Sí? Y tiene que ser un arte que tenga una función específica. Y esa función específica es estar al servicio de la revolución, ¿sí? Transmitir las ideas políticas. Bien visual, ¿sí? Informativo, comunicativo y sobre todo propagandista, ¿sí? De Lenin. ¿Sí? Después cuando venga Stalin, bueno, ahí se termina la joda. Se pudrió todo. Exacto, es cuando Malevich vuelve ¿se acuerdan que vimos que vuelve a la figuración? Bueno, la vuelta al orden, el llamado vuelta al orden es con Stalin. Bueno, ¿sí? Imponer orden, ¿sí? Esta idea del diseño gráfico, esta idea de la propaganda también, imponer el orden, formas geométricas, colores puros, cosas que lleguen directamente, no demasiado análisis, esta cosa bien que se dice a veces en el ámbito de las artes plásticas, pregnante, ¿sí? Que nuestro ojo se impacte enseguida con estas imágenes. Pregnantes. Pregnante, sí. Pregnante.
O sea, algo que nos impacta visualmente, que nos llama la atención. ¿Sí? Muy bien. Ahí está. Bueno, acá tenemos a Tatlin, ¿sí? Todos nombres parecidos, no se confundan, Stalin, Lenin, Tatlin, ¿no? Este es Tatlin, ¿sí? Y se asocia a unos que conocemos nosotros, Larionov y Goncharova. ¿Quiénes eran? Sí, Goncharova. La mujer era de La Las mujer, de claro. rayonismo, los de rayonismo que yo dije que, bueno, que implementen el insulto, ¿no? Andate Sí. a la Goncharova que te parió. Pues, Exacto. Muy bien. Para acordarse, nada más, es una regla sí, sí. mnemotécnica. sí, claro, sí. Bueno, entonces, ¿qué va a hacer Tatlin? Va a presentar Tatlin esta obra, ¿sí? 1913, o sea, falta todavía. 1913. Tenemos esto que parece un collage, ¿sí? Se Sí. llama La Botella. ¿Quiénes hacían muchas cosas que parecían la botella? La botella de gin, la botella de esto, Sí, Bols, los la botella Bols. cubistas. Claro. Tatlin entonces va a observar mucho a Picasso, ¿sí? Va a tener la mirada sobre Picasso. Obviamente acá estamos en 1913, Picasso lo estaba haciendo en ese momento. ¿Sí? Pero lo importante es que él acá, ¿qué cambia? Picasso, ¿qué trabajaba? Aunque sea collage. ¿Qué material? Y todo, cualquier cosa. Más. Sí, pero más que nada... Hierro, lo que le pintura. venía a la mano. No, pero pintura. Usaba Ah, papel. pintura. Claro, Pintura, sí. claro, pintura. Óleo, papel. Pero acá, Tatlin está usando otras cosas. Ven que tiene madera, metal, Sí. cuero Sí. por acá abajo, cuero, Tornillos, clavos. tornillos. Claro. Exacto. Entonces él, impulsado por este Picasso, va a empezar a hacer estos tipos de collage, ¿sí? Que él le va a decir que son relieves. Él dice, estos son mis relieves. Pero los materiales que usa, que son diferentes a los de Picasso y a los cubistas, son materiales encontrados. ¿Sí? Los encontraba por ahí y su regla máxima, la de Tatlin, era esto de la menor intervención posible. ¿Qué significa? Que estas letras ya estaban, letras o formas, mejor dicho, no Sí. son letras, ya estaban en esta chapa, que la tira esta ya estaba cortada, o sea que el artista tiene que intervenir lo menos posible en estos materiales. Ese es el relieve, ¿sí? De Tatlin, inspirado por esto que acá tenemos de cubista. ¿Sí? Entonces Tatlin también le va a llamar relieve pictórico. ¿Sí? Es como que él le va a poner este nombre, así como antes le pusieron el nombre collage, relieve pictórico. ¿Sí? Entonces, según él, es ir más allá de este concepto de escultura, porque los está trabajando en un plano, pero está trabajando con materiales que a la vez no los interviene tanto. Entonces, según él, es ir más allá del concepto. ¿Sí? Esto es lo primero de Tatlin. Todavía no es constructivista ruso. Acá las ideas políticas, eso no se ve. Todavía no. Pero después empieza a trabajar con este tipo de obras, ¿sí? A las que va a llamar contrarrelieves. ¿Sí? El otro era relieve, estos son contrarrelieves. Y, digamos, las características principales, ¿sí? Acá vemos otro. Ay, qué lindo este que está. Sí, de Tatlin, siempre acuérdense de Tatlin. Sí, claro, sí. Que Parece un él violín. lo va a Sí, poner, Tatlin. sí. ¿Dónde lo va a poner? ¿Dónde lo va a poner? En el rincón. En el donde rincón. ¿Y quién ponía cosas en el rincón? Los rusos. Sí, ¿y qué ruso que conocemos? ¿No era? Malevich. Malevich. Bueno, la primera idea fue de Tatlin. Malevich era como su archienemigo, se la robó la idea. Ah, mira. Tatlin odió que Malevich le haya hecho eso en una exposición y haya roto el concepto de pintura, qué sé yo, cuando su idea fue poner las cosas en las esquinas. Así que le icardió la idea, digamos, como dirían en la... Ay, qué bueno que tuviste.
Bueno, pero fíjense entonces cómo, no puedo agrandar, pero, sí puedo. Cómo estando en la esquina, ¿sí? Esperen que les voy a Sí. mostrar la otra que se ve un poco mejor. Sí. ¿Qué está haciendo en esta esquina? O sea, el contrarrelieve son estos elementos, pero además está usando otras paredes, ¿no? Sí. Ven que se agarra esta. Al ángulo ahí. Entonces, es como lo que dice Tatlin es que quiere que los objetos tengan como una relación más directa con el espacio en donde están, ¿sí? El entorno espacial. Entonces, no Está solamente bien. una escultura en un pedestal, sino que él está acá involucrando espacialmente toda una esquina, dos paredes, quizá el techo, ¿sí? Y los materiales, bueno, también son similares a estos que habíamos visto antes. ¿Sí? Hago una consulta, ¿estas obras se vendían bien? Eh, No te rías, Beba. Porque, no sé si En ese el momento no creo, concepto, pero ahora capaz que sí. no, bueno, ahora sí, pero no, el concepto de hoy en día vender una obra, antes no era tan así. Y sobre todo, quizás ellos iban más por la exposición y por... claro, a eso me refiero, que Sí, por ahí era más exponerlo, no es como una obra pictórica que vos decís, bueno, el artista la vende y la ponen en una pared o la regalan. claro. Esto de repente, ¿qué era lo que hacían? ¿Era solamente para la exposición, para demostrar algo? Era más la cuestión de mirá la idea que tengo, mirá cómo estoy revolucionando el mundo de los relieves, el mundo de la escultura, pero la verdad que carezco de datos sobre sus ventas. Ah, bueno. Para satisfacción de ellos era. Claro, pero por ejemplo, hoy en día nosotros sabemos que, bueno, en una galería se venden obras, Sí, sí. pero en Claro, ese porque de momento, repente, si sí. se dedicaban a esto y no se vendía, ¿de qué vivían? No, bueno, estos Mecena. Había negocio. en general ¿Algún estos plan? venían de familias importantes. Ah, Tenían bien. en plan, sí, de Lenin. No, todos estos artistas rusos, vieron que al principio yo les había dicho, la mayoría de los artistas rusos De la eran de burguesía. buena familia, por eso estudiaban arte, por eso conocían el arte europeo, porque podían salir de Rusia. Claro. No sé si el objetivo final era ganar dinero. ¿Sí? Quizás no es tanto como, por ejemplo, los impresionistas, que Claro. vendían, claro, no. No, pero no Bueno, sé si se vendían, vendió vendían. en el primer momento en que se mostró, no sé si se vendió o no. Ahí no tengo información al respecto. Pero capaz que un día de esto lo vemos, que lo venden, ¿eh? No, bueno, hoy en día es muy importante, sí. Sí, ¿No vieron por que eso, hace poco se sí. vendió una Sí. Frida Kahlo? Sí. Frida Sí, Kahlo. y Con ahora el sí. tercer ojo, Constantini, sí, Sí. Constantini pagó un montón. una fortuna. Y Sí, el otro que la trituró, que cuántos millones valía también. a Banksy, sí. Bueno, Pero entonces, después la vendió más cara, porque la vendió por pedacitos. Yo voy a Claro. triturar la que hice de Olga. ¿Eh? Yo voy a triturar la que hice tuya. así No, la no, pueden no, ver. no, Pero no, es una esa me la vas macumba a eso. dejar. Me prometiste que me la regalás. Sí, ya te está. bueno, acá entonces el contrarrelieve, decimos que un poco que la obra se libera de este único espacio, ¿sí? Y empieza a usar el resto del espacio, como hoy podríamos decir, por ejemplo, una instalación, ¿sí? Que ya espacialmente hablamos de otra cosa. Entonces esta es la gran revolución de Tatlin. Pero acaba su obra, según muchos, ¿sí? Según muchos historiadores de arte, la más importante de Tatlin, que es el proyecto, porque no se llegó a hacer nunca, ¿sí? Es un proyecto nada más, de la Tercera Internacional. ¿Sí? Es un proyecto. Y este proyecto es esta torrecita que vemos acá, ahí, sí, es una torre, Sí. donde fue encargada la obra por un ministro de cultura ruso, ¿sí? Y tenía que tener la síntesis de todas las artes y además tener una función. Ahora les muestro la maqueta, sí, pero nunca se llegó a hacer porque #utópico, sí, muy utópico. Acá está, Mira, esta es la maqueta. Sí. ¿Sí? hermoso. Nosotros lo llamamos monumento,
pero en realidad era un edificio con unas funciones que ahora vamos a decir. Entonces tenía la síntesis de la arquitectura, la pintura, la escultura, el relieve y absolutamente todo, ¿sí? Tenía que ser un edificio, ven que es espiralado, y se supone que iba a estar compuesto, porque nunca se hizo, de acero y también cristal, ¿sí? Partes todas de cristal. Y se pensaba que iba a tener como algo de 4 cuadras de altura, o sea, más o menos 400 metros, ¿sí? Y ven que está inclinada porque es como una especie de espiral, a ver si puse, ahí está. Ven, por Ahí ejemplo, está. acá, como una especie de espiral, ven que va hacia arriba. Y cada uno de estos espirales tenía un movimiento propio. Y entonces para eso voy a escribir. Tenemos, ahí no se ve nada, acá. La base, ¿sí? Sí. Que tenía que moverse, o sea, se movían en su propio eje, pero una vez al año, ¿sí? Y ahí iban a estar los congresos, el Congreso Soviético, ¿sí? Como la parte legislativa, digamos. Y ahí iban a reunirse, como un congreso legislativo se iba a unir, y una vez al año giraba, como la Tierra alrededor del Sol. Después tendríamos la siguiente, ¿sí? Que es este pedacito, bueno, en realidad viene a ser este, ¿no? Ahí está. Ese iba a ser un congreso ejecutivo que iba a dar la vuelta completa en el propio eje una vez al mes, ¿sí? Y después íbamos a tener la parte informativa. Parece nuestro congreso. Sí. Que van, no, pero no gira, van una vez por mes. No, digo por cómo trabajan. Claro. Y este iba a girar, ¿cuándo? Si este es un año, este es un mes, ¿este cuánto gira? Día. Un día. No, Un bueno, día. una semana, no, un día. Un- Un día, giraba una vez al día y iban a estar la parte informativa. Y también ahí se supone que iban a tener, por ejemplo, un telégrafo, una radio, se iban a hacer transmisiones de radio y después, acá flashearon fuerte, ¿sí? Porque si el cielo estaba descubierto, iba a proyectar la punta de esta torre hacia las nubes, emblemas y lemas de la fantasía soviética. Claro. O sea, por eso decimos que este es un proyecto recontra utópico porque no existía la tecnología para hacerlo. Y Sí, la plata quizás. Y la plata tampoco, es verdad, es verdad. Pero bueno, es todo un símbolo, ¿sí? Esta estructura del cono truncado, esta cuestión de girar, de los poderes, de la cantidad de días, o sea, como la Tierra y el Sol. Es todo un símbolo. Y a Tatlin se lo encargaron, obvio no lo pudieron hacer, pero quedó como su obra maestra, digamos, su Claro. obra más importante, ya por solo proyectarla. Anto, a él lo proyectó. Se lo Él fue un pidieron, proyecto, se lo encargaron y él hizo le todo encargaron este armado. diciendo todo, no. No. Supongo No, que le él- habrán dicho, mira, que esto hable de nosotros los soviéticos como Está bien. lo que está bien. somos. Claro. Sí, pero fíjense que, digamos, tendría, además de aunar todos los que son las artes, también está hablando del tiempo, ¿no? Esta cosa de girar, del espacio, de energía, y también el interés por estos materiales nuevos, el acero, el vidrio, no tan nuevos, pero en ese momento nuevos. Claro, más novedoso. Para construcción. Exacto. Sí. Y acá está la foto de una de las maquetas de 5 metros que hicieron, pero todo fue maqueta y hasta el momento, no sé por qué Putin no la está haciendo, la tendría que haber hecho. Y bueno, también este símbolo del engranaje social, ¿sí? Y conciencia colectiva que tanto les gusta a los socialistas y demás. ¿Sí? Pero entonces, este monumento a la Tercera Internacional es utópico completamente. ¿Sí? Bien. Bueno, ahí terminó Tatlin, ¿sí? Y se nos va a cortar 1 minuto 26, así que Entramos de nuevo. corto ahora pero- y volvemos a entrar. ¿Sí? Sí, ¿no? Ok.
Bueno, nos vemos.